Amado Padre, gracias por este tiempo que nos has concedido, Señor, en estos 4 días, en recibir, amado Señor, hasta este día, Señor, 9 enseñanzas que han, Señor, apuntado tu poder y tu gloria, tu gracia, tu amor, tu misericordia, en donde con tu escritura, amado Señor, nos has dejado convencidos de nuestra incapacidad, amado Señor, y a su vez la capacidad que tenemos en Cristo, Señor. Nos has, Señor, hablado, mi Dios bendito, en diferentes porciones de la Escritura, señalando un mismo tema, Señor. Podemos perseverar, Padre, como tus hijos, por Cristo. Y tenemos seguridad de la preservación, Señor, por Cristo, Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Te agradezco, mi Dios bendito, por esta preciosa comunidad y los hermanos, Señor, de otras congregaciones, Señor bendito, Señor, que han estado aquí, Señor, acompañándonos y haciendo esta comunión aún más hermosa. Señor, pero sobre todas las cosas damos a ti gracias por tu precioso Hijo, tu Cordero, Dios, que ha quitado el pecado del mundo y que ha hecho toda obra, Señor amado, que tú demandabas. Él siendo el único perfecto, Señor, el único a ti agradable, tu deleite, Señor, como, Señor, nuestro sustituto. Y haciendo, Señor, y habiendo consumado su obra, Señor, está sentado a tu diestra. Y solamente, Señor, está esperando, Señor, hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gracias, amado Señor, porque como dice tu palabra, ni uno de los que Él ha salvado se perderá. Solo el hijo de perdición. Y esto es a fin de que la Escritura se cumpla. Bendito seas, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito seas, amado Señor, que a través, Señor amado, del apóstol Pablo nos recuerdas, amado Señor, en ese precioso, Señor, capítulo en la carta a los Romanos, Señor, todo lo que el hombre, Señor, debe conocer, mi Dios bendito, y todo creyente debe, Señor, confirmar y aferrarse a esa verdad que fuimos conocidos antes, Señor, y predestinados para ese propósito, Señor, para ser justificados habiendo sido llamados por el Evangelio, pero también, amado Señor, glorificados. Gracias por esa expresión y ese tiempo en un verbo, Señor, pasado, perfecto, que dice, Señor, una obra que aún no sucede, pero sucederá con toda seguridad, Señor. Pero también gracias, mi Dios bendito, Señor, por la responsabilidad humana que nos concede, amado Señor, poder perseverar por tu gracia, para tu gloria, y siempre, amado Señor, por tu poder en tu palabra y por tu Espíritu que mora en nosotros, Señor. Sé, mi Dios, que aún entre nosotros debe haber aquellos que llevan una gran carga en sus espaldas y que aunque se han dado cuenta que no pueden correr la carrera que tienen por delante, así con esa carga pesada, Señor, hoy tú podrías obrar para que no únicamente se despojen del pecado, Señor, sino también del peso, Señor. El peso que no permite correr la carrera con confianza, poniendo los ojos solo en ti, Señor. Gracias, mi Dios bendito, por este tiempo, Señor, tan maravilloso. Gracias por tu palabra y sobre todo gracias, glorioso Dios Trino, por nuestro Señor Jesucristo, en quien todas las cosas son hechas y posibles, Señor. Y gracias, mi Dios amado, por el lavamiento de nuestros pecados, que no solamente fueron pasados por alto, Señor, ni tampoco, amado Señor, solamente fueron perdonados, sino fueron imputados a Él, Señor, para que así tu perfecta justicia quedara satisfecha como tu ira. Gracias, mi Dios, te pido en mi debilidad, Señor, me ayudes, mi torpeza, mi falta de sabiduría. Te ruego, Espíritu Santo, que enmudezcas las soberbias de mi boca, Señor, y me ayudes para poder, Señor, hablar tus verdades y aún un niño pueda entenderme, Señor. Y te ruego también por los que escuchan, que sepan que es tu palabra, Señor, la que estamos explicando a fin de que el pueblo entienda y diga amén.
Gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor. Estos destellos del cielo, Señor. Gracias porque aún en nuestra imperfección, Señor, nos permites gozar de las perfecciones de Cristo, Señor, aquí y ahora. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos, y bienvenidos, como decían nuestros pastores. Gracias a Dios por el tiempo que el Señor nos ha dado y también el esfuerzo de cada uno para estar acá. Claro que, hermanos, es un privilegio servir y asistir a escuchar de la palabra del Señor, pero dice la palabra, en lo que requiere diligencia, no perezosos sino fervientes. Entonces eso nos hace también, hermanos, participantes de poner de lo nuestro para poder estar en las cosas del Señor. Así es nuestra naturaleza, hermanos, aún que portamos. Como decía, hermanos, nuestro amado hermano que ya está en gloria, simultáneamente somos justificados, justos y pecadores también a la vez. Gloria a Dios por sus bondades. Hermanos, hemos estado estudiando de manera consecutiva un tema. Normalmente no suelo, como saben, algunos de ustedes predicar de esa forma. Mas, sin embargo, no ha sido una predicación temática solamente, sino ha sido de forma expositiva, pero basándonos en un tema que es la perseverancia de los santos por los méritos de Cristo. Si me preguntas qué prefiero poner por título a esa doctrina, yo prefiero la preservación de los santos, porque eso señala más el poder de Dios para hacernos perseverar. Pero cuando vemos, hermanos, el tópico del tema de estas 9 predicaciones o sermones que hemos tenido, pues decimos la perseverancia de los santos por los méritos de Cristo, así que hablamos de la preservación por Cristo. Y cuando hablamos de eso, hermanos, también hablamos de una seguridad que tenemos en Cristo, en sus promesas, conforme a su palabra, de lo que Él ya ha hecho, aún, hermanos, cuando las cosas continúan. Ese es el gran misterio entre el ya y todavía no. Eso es lo que ahora oraba, hermanos, que dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, que justificados y glorificados. Y sabemos que no hemos sido glorificados, pero a su vez sabemos que eso es una seguridad completa. Y ha sido siempre, hermanos, la guerra entre las doctrinas, hermanos, bíblicas y las doctrinas con interpretación, hermanos, humana y no bíblica, en donde cargan al hombre con cargas que ellos mismos no pueden llevar y hacen creer que el hombre por sus propios méritos puede llegar y alcanzar lo inalcanzable. Y eso lo único que trae es religiosidad, hipocresía, confusión, amargura, dolor, tristeza y al final condenación. A menos de que se arrepientan y crean en el único camino, verdad y vida. No una vida y un camino y una verdad, sino el único que es eso, que es Cristo Jesús. Y por quién y únicamente, hermanos, por quién podemos ser salvados de la condenación eterna. Y aún, hermanos, podemos gozar de esta vida, de la vida eterna, sin estar aún glorificados. Quisiera leer y exponer todo el capítulo 17 de Juan, pero no nos es posible, hermanos. Bueno, sí es posible, pero tenemos que respetar un poco los horarios, las distancias. Algunos hermanos escuchaba que manejaron por 2 horas y media o 3 horas. Hay también pequeños. Y bueno, también hay responsabilidad en cada hombre de familia para poder abrir la escritura y rodear todo el contexto de lo que hoy no podré alcanzar a compartir con ustedes. Pero me gustaría que siguiéramos la secuencia del último mensaje que tuvimos. Comenzamos leyendo Hechos, capítulo 2, verso 42 al 46, mas sin embargo no expuse Hechos 42-46, sino usando otro pasaje de la Escritura para poder entender justamente eso, y usé Mateo capítulo 7, hablando justamente, hermanos, de el Sermón del Monte, en la porción que me era menester enseñar acerca de lo que el amor hace, hermanos, desde el amor de Dios en Cristo mostrado a nosotros en su sacrificio, y también el amor que nosotros, hermanos, debemos manifestar por Cristo y para la gloria de nuestro Dios Trino, hermanos. Y ahora quisiera también seguir hablando
en continuidad a eso, acerca, hermanos, de la oración que el Señor hizo en la última cena, estando en el aposento alto. Esta es una de las porciones de la Biblia más asombrosas. Lo siento, hermanos, es otro de mis pasajes preferidos. Han escuchado esto 9 veces, ¿verdad, hermanos? Pero discúlpenme, amo este texto y yo lo he nombrado como otros hermanos. Es el Salmo de Jesús, el Salmo del Señor. Y vamos a ir desde el verso 17 en adelante, hermanos, y van a disculparme si me extiendo un poco más, aunque trataré de respetar los tiempos, hermanos, por las distancias que tienen que recorrer algunos de vuelta a casa, y etcétera, etcétera. Pero, hermanos, esta es la segunda petición del Señor Jesús a los discípulos. Y dice el verso 17 al 19, estamos, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Salmo del Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otro medio de santificación por el cual, hermanos, el hombre puede ser santificado, pues realmente no. Voy a decirte por qué. Porque aunque el bautismo y la Santa Cena y la predicación, hermanos, en el hogar, la adoración familiar, son medios de santificación, y aún me atrevo a decir la alabanza, la adoración congregacional y la oración, todo esto no sería medio de santificación si no fuera sujeto a la palabra. Es decir, todo esto tiene que ser bíblico. Si no es bíblico, si no es conforme a la Escritura, ni el canto, ni la adoración en el hogar, ni nada que hagamos, hermanos, es un medio de santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es más, podríamos hacer como nuestros hermanos en Corea o en Siria, que ellos no pueden tener cultos de adoración como nosotros. Ellos cantan en silencio y ellos únicamente se gozan en la predicación de la palabra y no tienen, hermanos, la dicha, entre comillas, porque son bienaventurados al ser perseguidos, y no hay lástima que debemos sentir por ellos, todo lo contrario, lástima por nosotros que teniendo toda posibilidad no usamos eso para poder hacer lo que ellos no pueden. Pero ellos se gozan en la palabra y por ella son santificados al grado máximo que pueden morir por Cristo sin ningún reproche, sino al contrario, morir con gozo y alegría porque el Espíritu Santo les convence de lo que está por venir y del gran galardón que recibirán para ponerlo a los pies del Salvador. Pero quisiera dejar bien en claro a todos que si no está en la Escritura la doctrina que tú abrazas y crees, esa doctrina viene del diablo. Si tú abrazas algo en lo cual estás convencido que es la verdad, debe ser bíblico. Sí, y aparte de ser bíblico, sobre todo debe ser bien interpretado en su contexto, porque la luz del mundo, testigos de Jehová, que han modificado su Biblia, ellos, sectas, hermanos, que usan aún una traducción fiel, han torcido la Escritura, han sacado de contexto un verso y ellos dicen, es bíblico. El problema es que su interpretación no es bíblica y ellos no sujetan, hermanos, ese texto al contexto que lo rodea, o si es un texto complicado, al contexto escritural completo. Así que si no es bíblico, es del diablo, hermanos. Y si es bíblico, es verdad. Y el Señor Jesús ora diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No dice tu palabra y esto, aquello, y no, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, dice el Señor, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Quisiera, hermanos, ir desmenuzando un poco estas primeras porciones de santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es santifícalos? Santifícalos significa, hermanos, que seamos apartados especialmente para el uso y el placer y la gloria de Dios. Eso es ser santificado. Hay un propósito en ser apartados para el Señor. Y el propósito es para el uso y para el placer y la gloria de Dios. ¿Qué implica? Santidad, ser adoptado de la corrupción del mundo para el uso de Dios en el mundo.
¿Qué se ha entendido, hermanos, en un contexto no muy lejano al nuestro? Que la santificación y el ser apartados es ser apartados del mundo cuando nosotros mismos somos el mundo también. Y es todo lo contrario. Más adelante veremos que la oración del Señor Jesús no es sácalos del mundo, sino están en el mundo, pero guárdalos del mal. Así que la palabra, hermanos, de santificar o reverenciar o consagrar viene de la palabra agios. Y esa palabra significa, hermanos, apartar para ser consagrados a Dios, ya sean cosas o sacrificios animales u hombres, pero para su servicio, no únicamente para apartarlos como los religiosos en los monasterios o las monjas en sus conventos que están ahí sufriendo, la realidad sufriendo, hermanos, y en amargura y en dolor y en hipocresía, porque no hay el espíritu de verdad en ellos. Pueden aparentar piedad, pero sabemos que son sepulcros ¿de qué color? Blancos. ¿Pero qué tiene un sepulcro? Muerto adentro. Entonces, hermanos, el Señor Jesús no solamente está dejando a los discípulos para que se santifiquen a sí mismos, como algunos creen. Si dejo de hacer esto, si no veo esto, si no toco esto, si no hago aquello, puedo ser santo. No, la santificación tiene más que ver con el hacer lo que es agradable a Dios que con el no hacer. La santificación no es por no veas la televisión, no veas esto, no veas aquello. La santificación tiene más que ver con lo que a Dios le agrada. Y por ende dejarás de hacer las cosas que a Él no le agradan. Pero no es, hermanos, como muchos creen. ¿Por qué haces esto? No lo veas, no voltees, no salgas, no vayas, no hagas. Y eso no es ser santificado. Eso es querer salir de un mundo del cual no podemos salir. De un mundo en el cual vivimos, que tenemos que, hermanos, dar a Cristo a conocer. Tenemos que entrar al mundo para sacar a las almas que están al pie, al borde del infierno. Y en ocasiones tendremos que soportar, como decíamos hace unas horas, hermanos, en la octava sesión, el octavo sermón de la mañana, aún a enemigos, aún con gente que no nos ama, que no nos trata bien, gente que nos rechaza, gente que no nos recibe. Vamos al mundo a tratar de rescatarlos y darles del amor, la misericordia y la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, cuando el Señor dice, hermanos, de esto, está hablando del proceso de cómo guardarnos, hermanos, y no está diciendo que nosotros lo lograremos, sino que Él va a obrar, hermanos, en nosotros. Es una obra de Dios en y a través de nosotros. Pero si se dieron cuenta, es en su palabra. Santifícalos en tu palabra, no en sus rituales, no en su imaginación, no en su nueva, hermanos, doctrina, no en sus creencias meramente humanas o en el moralismo, no tampoco en nuevas tradiciones como en la antigüedad, en el Talmud o el Mishnah. Eran prácticamente costumbres de ancianos que decían, pienso que si en el sábado el hermano Dani se para a tratar de matar una mosca por más de 30 veces, ya es trabajo y ya ha roto el Shabbat. O si su animal cae y está ahogándose, es Shabbat, no puedes rescatar lo que muere el animal. O si un enfermo tiene que ser atendido porque si no va a morir, no puedes en Shabbat. Esas son tradiciones de hombres, hermanos. El Señor Jesús es misericordia pura y, hermanos, Él es el día del sábado. Nuestro Shabbat es Cristo ahora, es nuestro descanso eterno, no un día en particular. Así que cuando Él dice santifícalos en tu verdad, hermanos, la dinámica detrás de la santificación es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Nosotros podríamos decir, es Cristo. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y hay relación de Cristo con la palabra? Absolutamente. Hay un riesgo en decir que la palabra misma, la Biblia, es Jesús, porque haríamos de este libro un ídolo. Y tengo cuidado con lo que digo, pero quiero decirte que este libro no tendría absolutamente nada si no es revelado por Dios a nosotros. Porque este libro es idolatrado por el romanismo cuando está abierto en el Salmo 91 en su altar de la sala y soban la Biblia y arrancan un pedacito de hoja y lo guardan aquí y dicen, hoy conseguiré todo el mundo.
Pero este libro es sagrado y es la palabra de Dios revelada para los cristianos, y sabemos que Juan dice: en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era ¿quién? Dios. Y el verso 14, alguien lo conoce, lo mencionaba el primer día. Y aquel verbo se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Entonces la palabra es absolutamente relacionada con Dios. Conocemos al Dios invisible por medio de la palabra. El Señor es el verbo encarnado. Así que el que santifica es el Señor. El medio de santificación único es la palabra de Dios. Nada más, hermanos. El pecado no se lava con cloro, no se lava con mandas, no se lava con rituales, no se lava con nada, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces la santificación, hermanos, no se lleva a cabo aparte de la revelación divina. La santificación solamente viene por la palabra. Y como decía el pastor Charles Spurgeon, basado en esta porción de la palabra: mientras más verdad creen, más santificados serán. Mientras más palabra escuchen, su fe más aumentará. Entonces la operación de la verdad sobre la mente es separar al hombre del mundo para el servicio de Dios en el mundo, no fuera del mundo. Es preparar al hombre, hermanos, a ser santo en el mundo, no fuera del mundo. Así que dice el Señor Jesús, hermanos, confirmando lo que acabo de decir con la palabra, dice: como tú me enviaste al mundo. Ustedes saben lo que dice a continuación ahí, pueden leerlo con sus ojos también, es bueno. Así yo también los he enviado al mundo. Entonces la idea, hermanos, del servicio, del que hablábamos en el sermón pasado, pues obviamente vuelve a enfatizarse aquí. De hecho, hermanos, hay una relación impresionante de todo este salmo del Señor Jesús en Juan 17 con Hechos 2, cuando la iglesia primitiva está formándose y creciendo. Eso sucede porque Cristo oró para que eso pasara. Ellos perseveraron porque Cristo oró para que ellos fueran preservados. Y Él está explicando aquí, hermanos, y está orando al Padre, y es un amén, y por eso la iglesia puede hacer lo que llega a hacer por la palabra. Entonces, hermanos, no solamente el Señor está diciendo: yo los envío al mundo y ellos van a arreglar su vida como sea, sino la idea del servicio, hermanos, está justamente emparejado con la santificación. Y la santificación que el Señor Jesús tenía en mente no era principalmente la santidad personal, aunque esta es incluida, sino más bien ser apartados para el servicio y la misión de Dios. Hermanos, la religión ha llamado santos a hombres que viven apartados del mundo. Y como hace un poco con 2 o 3 de ustedes hablábamos, cuando ellos mismos son el mundo. No pueden apartarse de ellos mismos, conviven con ellos mismos, son ellos el problema. Así que lo que hace el Señor, hermanos, es no sacarnos del mundo en la santificación, sino santificarnos en el mundo para que nosotros podamos servir a Dios. Apartarnos del mundo no es únicamente apartarnos del pecado, hermanos, porque el Espíritu Santo hace una obra en nosotros de ir odiando el pecado cada vez más. Y como hablaba con mi amado hermano pastor Abraham, hermanos, las expresiones de un santo que aún no se explica cómo es que ha sido salvado y elegido por Cristo, él peca menos y cada vez que es santificado se siente más pecador. Y esto es justamente lo que hace. ¿Cómo es posible que tú, Señor, me has salvado a mí siendo quien soy? O lo más seguro es que no soy salvo porque estoy pecando. Todo eso está mostrando, hermanos, la incandescencia de la gloria de Dios obrando en una persona que está siendo santificada. Ver más su pecado aunque peque menos. Y no aislarse del mundo, huir del mundo y no ser práctico en su vida de servicio al mundo. Entonces, no solamente, hermanos, nos deja en el mundo, como dice él, sino que él nos envía para que podamos ser testigos de esta misma verdad de Dios. Y saben que es maravilloso para todos los cristianos, que todos los cristianos tenemos una función que debemos cumplir. Por eso en el día de ayer repetía lo que muchos otros hombres de Dios han dicho: el ministerio, tu ministerio como cristiano es más importante que tu vida.
porque tú no vas a morir hasta que cumplas con aquella obra que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. De una o de otra, mi estimado Jonás, llegarás a Nínive, de una o de otra, porque es un decreto de Dios y Él no va a retractarse de lo que Él ha dicho. Así que, hermanos, la misión o la palabra misión, hermanos, viene del verbo latín mito o mitere, misi, misum, y significa enviar o trabajar. Y esa misión, hermanos, es un envío que el Señor está haciendo a los que Él ha comprado. No solamente pertenecen al Señor, sino que también permanecen en esa misión, no porque puedan, hermanos, ellos hacerlo en su propia fuerza, sino porque el Señor mismo se encarga de, por medio de su palabra, capacitar a cada creyente para enviarlos positivamente, porque somos agentes y enviados por el Maestro, por Cristo mismo. Ustedes recuerdan esa expresión que ha sido muy polémica para muchos, y el Señor dijo: las obras que yo hago, ustedes mismas las harán y aún más. Obviamente en la doctrina carismática, hermanos, que es una doctrina muy errada, ellos dicen: bueno, dame una serpiente, hermano Pastor Dani, para que vean que me va a morder y no voy a morir, ¿no? O dame un pedazo de veneno para comerlo y no voy a morir. Y hablar solo de milagros y estas cosas que sabemos que no es lo que el Señor decía. Él hablaba de la misión suprema, de poder llevar a pecadores a la gloria de Dios. Porque el principal propósito de la salvación no es la salvación como tal. No somos el primer lugar de la obra de Cristo. El primer lugar es el Padre, es su gloria. Y en segundo lugar, hermanos amados, es que nosotros podamos disfrutar de su gloria eternamente. No es fuimos salvos del infierno, sino fuimos salvos del infierno y aparte llevados a su gloria eterna. El cielo mismo, Cristo mismo, Dios mismo, hermanos, conocido por nosotros, lo que los ángeles no conocieron en la faz de Cristo. Es la misión. No únicamente rescatar a almas del infierno, sino llevarlos a su gloria eterna. ¿Y sabes quién puede hacer esa misión? Solamente aquellos que el Señor ha llamado para santificación. Somos tú y yo, los creyentes. Entonces, hermanos, piensen en cómo vino el Señor Jesús y conéctalo a la manera en que Él nos envía al mundo. ¿Cómo Él vino, hermanos? El Señor Jesús no vino como un filósofo, como Platón o como Aristóteles. Hermanos, yo les advertí el día de antier, si no me equivoco, ya estoy un poco confundido, ya son bastantes mensajes, pero decía, hoy en día hay, hermanos, una filosofía supremamente peligrosa, de predicadores más sabios que el Señor Jesús. Hermanos, predicadores más ortodoxos que el Señor Jesús. Predicadores más complicados que el predicador de predicadores, el maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores. De esos cuídate, hermano. De esos cuídate. Porque el Señor Jesús no vino como esos filósofos complicados en su elocuencia al momento de hablar, como grandes oradores que convencían a la gente porque decían: wow, no entiendo nada, pero amén. Hermanos, aunque Él por supuesto conocía la filosofía superior a todas esas filosofías, hermanos, el Señor Jesús no vino como un inventor o un explorador, aunque Él pudo haber inventado cosas nuevas y descubierto nuevas tierras. Aún creado cosas nuevas o creado nuevas tierras. El Señor Jesús no vino como un conquistador, a pesar, hermanos, de que Él era más poderoso que Alejandro Magno o el César. Sin duda, el Señor Jesús vino a enseñar. Y la palabra enseñar, mis amados hermanos, no es únicamente ser bueno para orar. La palabra enseñar no es ser muy elocuente al hablar. La palabra enseñar no quiere decir que tienes que ser un gran maestro ortodoxo para que la gente no te entienda y solamente diga: debe tener la razón, suena muy complicado todo lo que dice. La palabra enseñar tiene también como definición el que los demás entiendan lo que se dice, hermanos. Desde el más pequeño, el más pobre, el más humilde, hasta el hombre más estudiado, hermanos, y más sabio que pueda haber en el mundo. El Señor Jesús vino a vivir entre nosotros, hermanos. Y entre nosotros hay toda tribu, lengua y nación. Todo tipo de hombres,
de todas clases sociales, de diferentes contextos, con diferentes culturas. Y el Señor Jesús vino a eso. Otra cosa que el Señor Jesús vino a hacer, hermanos, es a sufrir por la verdad y la justicia. Y el Señor Jesús vino a rescatar al hombre. ¿Sabes qué es lo que Él dice? Así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Por supuesto, hermanos, que nosotros no salvamos a nadie. Y aun cuando decimos que es sabio el que gana almas, hay una guerra en redes sociales tan tremenda por el que se atreve a escribir eso. ¿Ganar almas ustedes? El que gana almas es Cristo. Lo siento, hermanos, Salomón fue quien lo escribió en Proverbio 11. No el hombre, sino que el evangelio es dado a nosotros como embajadores para poder llevar a otros a Cristo. Nadie se va a adjudicar la obra de salvación, porque nadie puede salvar a nadie, sino solamente por la palabra, y sobre todo sabemos por el evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio de Cristo? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. Eso es lo que explica, hermanos, el apóstol Pablo en pocas palabras en los versos 3 y 4 de 1 Corintios capítulo 15. Ahí está el evangelio. Es tan simple: vida, muerte, resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, si el Señor Jesús no está orando explícitamente por el mundo en ese momento, en el verso 9, por ejemplo, hermanos, su oración por los discípulos involucra esperanza para el mundo. Pero la esperanza para el mundo también, hermanos, requiere de nosotros. Si nosotros, hermanos, el mundo no puede ver a Cristo. Al único Cristo que ve es al Cristo del que hablábamos, un tanto feminizado. Es muy guapo, muy atractivo a las mujeres, pero ese Cristo no es el Cristo. De hecho, yo soy de aquellos, como les decía antes, que cuando lleguemos a estar cara a cara con Él, les tengo una mala noticia: veremos a un Jesús feo. Y no digo porque no esté en gloria y su gloria sea, hermanos, lo más precioso que nunca antes hemos experimentado, pero su cuerpo, según lo que dice Isaías desde el capítulo 52, los últimos pasajes, desfigurado su parentesco a los hombres, un hombre que fue una sola llaga. Y según lo que dice el Nuevo Testamento, que Él conserva sus heridas, nos asombraremos y veremos a un Jesús feo y diremos como Zacarías: ¿y esas heridas qué son? ¿Y qué dirá Él? Me las hicieron en casa de mis amigos. Eso será un impacto a nosotros. Y el Señor Jesús está orando, hermanos: así como tú, Padre, me has enviado al mundo, yo los envío a ellos al mundo. Ahora viene una porción, hermanos, que es muy importante, porque fue a través de esa obra terminada que la palabra y la obra de Dios se volvería completamente efectiva en los discípulos. Cuando digo completamente efectiva, justamente hablo de ese tema: perseverancia de los santos por los méritos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es completamente efectiva? Porque Él dijo: consumado es, lo he terminado. Hermanos, porque la última gota de sangre demandada por el Señor se derramó. Y para prueba, el Señor permitió que un hombre pagano enterrara una lanza en el costado del Señor, y lo que salió de su corazón fue agua. Y para saber que es hombre, esa condición, hermanos, se logra cuando el corazón ya no tiene sangre que bombear y solamente agua. Y lo que hizo fue estallar su corazón con esa lanza, y por eso salió agua de él. Ya no había ni una gota de sangre. Y la sangre era lo que el Señor demandaba para el perdón de los pecados. Año con año los sacerdotes hacían sacrificios derramando sangre de animales. Pero con un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Por eso es que la obra, hermanos, no será en vano. Por eso el que tú te entregues a la obra no será en vano. Por eso el que tú adores con tus hijos en casa no será en vano. Por eso el que tú te entregues y vayas de misiones a un lugar en donde tus días van a ser muy cortos por la hostilidad del lugar, no será en vano. Su obra es efectiva y será efectiva, y siempre, mis amados hermanos, por los siglos de los siglos, eso será confirmado. Así que, hermanos, lo que Él dice aquí a continuación es asombroso, porque creo que algunos tal vez no lo han entendido del todo. Él dice: por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Tanto como sacerdote, como altar,
como sacrificio. Todo lo que Cristo, hermanos, representa, Cristo lo hace desde el vientre hasta el sepulcro, especialmente en su muerte, hermanos, y en su resurrección. Pero ojo, estamos hablando de la naturaleza humana del Señor. Probablemente hay niños o hombres nuevos creyentes o no creyentes que piensen que el Señor tenía la oportunidad, hermanos, de apagar ese switch y decir, ahora soy Dios, ya no siento. Ahora soy Dios, ya voy a caminar sobre el agua. Ahora soy Dios, voy a sanar. Según lo que la Escritura dice, obviamente nunca dejó de ser Dios. Desde la concepción es 100% hombre, 100% Dios. Eso se llama unión hipostática. ¿Ok? Nunca hubo una mezcla 50 y 50%, 100%, 100%. Pero por la Biblia sabemos que el hombre estaba en deuda con Dios. Por lo tanto Jesús estaba sufriendo, padeciendo y siendo tentado como hombre, pero sin pecado. Entonces, ¿por qué Él asombra a los sacerdotes en el templo? Porque nunca en sus vidas esos hombres habían visto un ser sin pecado. Nunca. Y lo que nos hace ser nublados en nuestra vista de ver la gloria de Dios aún en la creación, en nosotros mismos como iglesia, y tener amor por los perdidos, es el pecado. Y como Él no tenía pecado, los sacerdotes estaban asombrados. Nunca habían conocido una voz, una mirada, un abrazo, una pregunta sin pecado. Pero era un niño que crecía en sabiduría. ¿Por qué? Porque era hombre, hermanos. Porque es hombre y será nuestro rey, hombre y Dios. Y como leíamos ayer, hermanos, en 1 Corintios 5, 15, Él va a entregar algún día el trono al Padre para que nos enseñe a adorarlo por siempre y sujetarse a Él toda la eternidad. Eso es asombroso. Nuestro rey por siempre, como director de adoración de su esposa, de su pueblo, al Padre. Su humillación es suprema. Así que Él, cuando dice yo me santifico a mí mismo, hermanos, lo que está haciendo es ser un testimonio a los discípulos para que ellos también, hermanos, puedan ser de testimonio a otros discípulos. Crisóstomo, hermanos, parafraseaba esto y decía, yo me santifico a mí mismo como me ofrezco en sacrificio voluntariamente para que los míos puedan también hacer lo mismo, habiéndome visto a mí. Es como cuando un padre toma en serio las cosas de Dios. No siempre sucederá, pero muchos de sus hijos dicen, el Dios de mi padre era un Dios verdadero. Eso pasó con Jonathan Edwards. Él veía a su padre, un hombre de 2 metros, postrado, llorando, adorando al Señor a las 4 de la mañana. Y él se asomaba y veía a su padre con sus amigos orando, pidiendo a Dios ayuda. Y él decía, mi padre es un hombre fuerte, mi padre es un hombre de palabra. El Dios de mi padre tiene que ser real. Entonces Él se santificaba Él mismo por el bien de los discípulos que están en la misma condición nuestra, mis amados hermanos. Entonces aquí hay una porción maravillosa de cómo nosotros en Cristo podemos encontrar lo que necesitamos para poder perseverar. Y podemos perseverar solamente porque Cristo es en nosotros. Es nuestra esperanza de gloria, hermanos. El verso 20, hermanos, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también, escuchen, por los que han de creer en mí. Esta porción me llena de alegría. Y si te preguntas por qué me apasiona el evangelismo, es porque Jesús oró hace 2000 años para que a los que les predique crean conforme a su voluntad en lo que estoy predicando. Si es el evangelio. Él no dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que probablemente van a creer en mí. Él dice, por los que han de creer en mí, van a creer en Él. Yo sé que no todos, pero a veces cuando pensamos en una de las doctrinas más controversiales, que es la expiación limitada, pensamos que es tan limitada que es casi nada. Y yo nunca encuentro un texto en la Biblia, si lo tienes te pido por favor que me lo des, en donde diga millones de millones de millones de almas estaban en el infierno. Pero sí hay un texto en Apocalipsis que dice millones de millones estaban frente a Cristo, adorándolo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder para salvar al más vil pecador.
Y como decía Charles Spurgeon, entendiendo perfectamente la soberanía de Dios, la mayoría entendemos esto en tiempo pasado. Dime qué hora es en el reino de los cielos. Es eternidad. Spurgeon decía: Señor, hoy voy a predicar, salva a tus escogidos y aún elige a otros más. ¿Qué es eso? Confianza en la soberanía de Dios para hacer lo que le place, cuando quiere, como quiere. Él no está limitado absolutamente a nada. Pero nosotros somos, hermanos, en nuestra sabiduría terrenal, siempre pensamos en una obra ya pasada que no puede ser modificada. Por supuesto que no. Pero nos olvidamos de que es eternidad. Y no hay un tiempo en donde el Señor esté limitado para hacer o no hacer. Y lo maravilloso de esto, que sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y que la sangre de Cristo pudo aún salvar a Hitler si hubiese sido elegido para salvación. Esa es la realidad de la salvación de Cristo. El peor y más vil pecador. Yo no sé tú en tu vida antigua, pero yo era un miserable pecador que merecía todo el infierno para mí solo. Y el Señor deseó salvar a este miserable pecador, porque la sangre de Cristo tiene ese poder. Así que el Señor Jesús continúa hablando de nuestra obra, hermanos. Y muy adecuadamente el Señor nos permitía, hermanos, leer y estudiar Mateo capítulo 7, basándonos en Hechos 2:42, el crecimiento de la iglesia, el favor con los perdidos y obviamente, hermanos, la expansión del reino. Y este mismo texto está hablando de lo mismo. Él está por irse y sabe, hermanos, que sus discípulos se quedan, pero los discípulos necesitan tener una seguridad. ¿Podré llegar? ¿Podré hacer? ¿De verdad valdrá la pena arriesgar a mis hijos apartándolo de los placeres del mundo? ¿Valdrá la pena servir tantos años a una iglesia que no siempre es fiel? ¿Valdrá la pena, hermanos, servir y de pronto somos 200 y después somos 50 y después somos 100 y después somos 10 y después 500 y después 250? Divisiones, problemas, contiendas, chismes, enemistades. Es bíblico. Lea a los Corintios, por favor. Lea a los Gálatas. Aún escucha la reprensión del apóstol Pablo a Timoteo. No es una advertencia: Timoteo, cuídate por el peligro que puede venir. No, Timoteo, tú ya estás en ese problema. ¿Valdrá la pena, hermanos, vivir para Cristo? Por supuesto que valdrá la pena. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de Cristo la ganará, hermanos. Entonces el Señor nos está dando la seguridad de nuestro servicio. El Señor Jesús está orando por los 11 discípulos. Pero mira qué maravilloso alcance de oración. ¿Sabes por qué tú y yo estamos sentados hoy aquí? Porque Cristo oró también porque nosotros creyéramos a la palabra que se nos predicó. Hermanos, es tan claro. No ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Sus discípulos, sus apóstoles. Sino también oro por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. No fuimos más sabios. El arminiano o el decisionista piensa que es más sabio Charlie que Dani. Charlie sí aceptó a Cristo, Dani no. Charlie es más sabio. No, mis amados hermanos. Quien elige es el soberano. Quien elige es el Señor. Cuando quiere, como quiere, a quien quiere. Y aún nos humilla en ocasiones cuando vemos que Él salva a alguien por quien yo no daría ni un voto para su salvación. Y es maravilloso. De lo vil y despreciado del mundo levantó pueblo para humillar al soberbio. Bendito sea el Señor. ¿Por qué estamos sentados aquí? Porque Jesús oró para que creyéramos al evangelio que alguien nos predicó. Y si nos lo predicaron mal, Jesús oró para que alguien llegara y nos lo predicara bien. Y no hay jactancia alguna. Es obra soberana de nuestro buen y sabio Dios, hermanos. Entonces no es casualidad. Estamos sentados escuchando el evangelio. Oh, me cambié de ciudad y conocí el evangelio. Oh, iba por la calle y conocí de Cristo. Todo eso es parte de la oración soberana de aquel que es absolutamente deleitoso al Padre, y es su amén, que es Cristo Jesús. Todo lo que el Hijo le pide al Padre, el Padre dice: Hijo, lo que quieras. Y esto es increíble.
Él oraba, Él oró por nosotros, hermanos. Él sabía que su intercesión por ellos y por nosotros iba a prevalecer. Y Él sabía, hermanos, que su intercesión por nosotros iba a prevalecer hasta el fin. Por lo tanto, mis amados hermanos que creen que la salvación depende, aquellos que creen que la salvación depende de ellos, podemos decirle con mucha confianza: hey, quítate esa carga. Voltéame a ver a los ojos y dime si es verdad que tú puedes salvarte. Es como cuando yo enfrento a un ateo. Yo no le creo al ateo, hermano. Yo le digo: tú eres un mentiroso. ¿Qué? Eres un mentiroso. Tú sí crees en Dios, pero quieres negarlo porque no te conviene saber que algún día lo vas a ver cara a cara y te va a juzgar. Pero tú eres un mentiroso. No eres ateo, el ateo no existe. ¿Por qué? ¿Qué fundamento tengo para decir que el ateo no existe? Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de su creación. Por medio que podemos ver a Dios por las cosas que Él hizo y no tenemos excusa. El ateo es algo absurdo porque pelea con alguien que no existe para él. Así que de la misma manera, hermanos, el que conocemos como arminiano, de la doctrina tan terrible, y yo llamaría en ocasiones demoníaca, hace creer que el hombre puede conseguir con sus propios méritos o su propio lavamiento de pecados su propia salvación. ¿Salvación de quién? Si el único que es acepto al Padre es Cristo, si por el único que podemos entrar al reino es Cristo, si la única sangre preciosa y perfecta es la de Cristo, mi amado, aunque tú derramaras tu sangre con cuchillo en la yugular y la sacaras toda, esa sangre no te valdría para salvación. Solamente la sangre de Cristo, solamente por medio de Él. Y eso es un descanso bien grande. Tira tu carga y ríndete al Señor. Humilla tu soberbio corazón y reconoce que solo en Cristo hay salvación. Si no, irás al infierno. Y no hay un pero. No hay manera, hermanos. No hay otro camino. No hay otra senda. Solamente Cristo Jesús. Y lo mejor de todo también es, hermanos, que cuando lleguemos al cielo ninguno dirá: qué bien lo hice, ¿no, Señor? Sí creí en ti al final, ¿no? Porque aún la fe y el arrepentimiento son un don de Él. Alabado sea el Salvador, es una obra completa. Hermanos, justamente cuando pongo mis ojos en estos textos, que tengo que ir un poco rápido, hermanos, pero cuando el Señor Jesús fue a la cruz sabiendo que su obra no sería en vano, no solo tenía esperanza en los discípulos que estaban ahí, porque la última sección, hermanos, de la oración del Señor Jesús muestra que Él esperaba que el fracaso de los discípulos fuera solo temporal. Él sabía que los discípulos iban a fracasar una y otra vez. Él sabía, mis amados hermanos, Él sabía que Pedro lo iba a traicionar. Algunos dicen por revelación divina del Padre, defendiendo su naturaleza humana siempre en la tierra como la que está obrando. Pero también podemos creer en la intuición. Podemos conocer a alguien que no es leal y aún podemos también creer que como los apóstoles tenían dones extraordinarios, pues obviamente Jesús, hombre, los tenía también. Que no quiero complicarles el tema de la unión hipostática, que esto es un tema muy difícil en ocasiones de entender. Pero era hombre. Pero él sabía que iba a ser traicionado por Pedro. Él sabía lo que iba a acontecer. Y él sabía que tú y yo, como todos los discípulos, hermanos, íbamos a fracasar una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y el que diga que no sabe que está mintiendo. Pero el Señor Jesús, hermanos, en esta última sección de la oración, está mostrando, hermanos, que a pesar de que los discípulos fracasaran, Él pagaría por el fracaso de ellos. Y todo el tono del discurso que el Señor Jesús da de despedida se basa, hermanos, en el supuesto de que después de la resurrección ellos iban a renovar su fe y ellos iban a llevar a cabo un nuevo ministerio en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría y moraría en ellos como en el antiguo pacto no existía. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo es el amigo que continúa haciendo la obra en esta desposada de Cristo. Es el cuidador nuestro, es el que nos convence,
Es el que nos ayuda, hermanos. Es el que nos santifica y es la persona de la Trinidad más olvidada por el cristianismo hoy en día. Y es el que está con nosotros, el Espíritu de Dios. Entonces, bajo estas verdades, hermanos, nosotros sabemos que tendríamos en ocasiones deseos del éxito en el mundo. Y el Señor Jesús tenía, hermanos, que mostrar que la misión del cristiano no era obtener lo que el mundo quiere obtener o desear lo que el mundo quiere desear, sino llevar a Cristo al mundo, primeramente a nuestras vidas, como mi rey. Yo me bajo del trono para que Cristo gobierne. Recuerden el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, apartado en mi mente, en mi vida y en este lugar donde vivo. Venga tu reino. Algunos en su posición de las cosas finales que se llama escatología, piensan que está pidiendo que el reino venga. Yo creo que el reino está establecido desde su resurrección. En la cruz fue coronado en majestad, pero no es escatología lo que hoy vamos a ver. Pero de cualquier manera, hermanos, Él dice, venga tu reino. Podemos interpretarlo sin temor. Reina mi vida. ¿Por qué? Dice, hágase la voluntad de ¿quién? Tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo están los ángeles según la visión de Isaías delante de la presencia de Dios? Están con sus alas volando para que en cuanto Dios diga ahora, ¿qué hacen ellos como servidores de Dios? Ahora mismo. Y Él dice, hágase tu voluntad como ellos la hacen en el cielo, aquí en la tierra, en mi vida. Algunos piensan que es una buena expresión para que un hermano se enferme y le escribas en Facebook, hermano, que se haga la voluntad de Dios. Por favor, hermano, qué mala teología. La voluntad de Dios va a hacerse. Más bien eso hace referencia a que obedezcamos como los ángeles obedecen, sin pensarlo, sabiendo que Él es Dios y es digno de mi obediencia y que puedo, porque el Espíritu Santo habita en mí, hermanos. Porque la palabra me dice que puedo en Cristo. Porque el apóstol Pablo no dice algunas cosas, dice todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Entonces, hermanos, el Señor Jesús deja la obra terrenal, pero ora para poder dejar a todos los creyentes llenos de confianza en su obra, hermanos. Y deja a los discípulos también con estas palabras que son eternas y verdades para que ellos puedan seguir con una obra tan difícil como la que llevaron. Todos mártires. Dirás, Juan no. Bueno, hermanos, vivió el martirio sin morir hasta su muerte. En el verso 21, mis amados hermanos, ora por otra necesidad que hay en la iglesia. Y esto también está relacionado con Hechos 2, 42, 46. Hermanos, y por supuesto con Mateo 7, cuando hablamos justamente esta mañana. Y el Señor Jesús está orando por la unidad entre todos los creyentes. Escuchen, unidad entre todos los creyentes. Y obviamente denominaciones, hermanos, por cultura existían desde entonces. Porque, hermanos, en África se levantó una iglesia y ellos tocaban tambor. Y los corintios, hermanos, eran otros gentiles en un lugar lleno de pecado y tenían otro tipo de adoración y venían de otro contexto. Y los judíos venían de otro contexto con el conocimiento del judaísmo y de la ley. Y sin darse cuenta eran denominaciones, mas sin embargo tenían todos algo en común. Somos pecadores y hemos sido salvos por Cristo Jesús. Pero lo que Él dice, hermanos, es que quiere que seamos uno. ¿Y qué tanta unidad quiere el Señor? Escuchen lo que dice aquí que es tan fuerte. Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean perfectos en unidad. O en esta porción dice, que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la misión sigue viéndose. Hermanos, si no estamos unidos, ¿sabes qué va a creer el mundo? Que somos otra religión más, a la cual pueden elegir o no elegir. ¿Cuál te gusta más, amor? Bueno, los mormones está bien, porque pues ellos lavan los platos de las casas ajenas todos los días. O los testigos de Jehová traen paraguas y sombrero y tienen su carrito con mucha literatura ahí. O los católicos, a fin de cuentas, siguen borrachos y drogadictos y todo, y siguen ahí en su religión. Pues yo creo que el cristiano es el peor, porque ahí te prohíben todo. Hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesús es que seamos uno en perfección,
como el Padre y el Hijo son uno. Y es como si el Señor Jesús visualizara, hermanos, una gran multitud delante del trono de Dios, de toda nación, raza, lengua, clase y nivel social. Esto está en Apocalipsis 7, 9 al 10, y algunos han atribuido esta porción justamente a eso. Y vayan conmigo a este texto, hermanos, por favor. Mira lo que dice el Señor ahí, que todos sean uno. Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Y Él no quiere, hermanos, por lo que dice el texto, que eso suceda hasta el final, sino Él lo quiere aquí y ahora. ¿Por qué, hermanos? Porque es menester que nosotros lo llevemos a cabo. Escucha, Apocalipsis es una revelación venidera, es una visión, hermanos, de Juan, ¿ok? Eso va a cumplirse. ¿Y sabes quiénes participan en su cumplimiento? Nosotros. ¿Por qué dices eso, hermano? Porque el hipercalvinismo dice que, ¿para qué predicas, hermano Dani, si a fin de cuentas ninguno se va a perder? Bueno, predico porque es ordenanza. Número 2, porque a Dios le ha placido salvar a las personas a través de la locura ¿de qué? De la predicación. Así que, hermano, más allá de tratar de descubrir el misterio de la absoluta seguridad de mi salvación, sé que el Señor ha querido que en su soberanía yo deba predicar para que eso sea cumplido. Y punto. Si quiero ir más allá, llegaré a un extremo o a otro, y es muy peligroso. Mejor el filo de la navaja, hermanos, ni de un lado ni de otro, caminando con dolor. Entonces, hermanos, ¿cómo puede cumplirse eso? El Señor Jesús ora para que nosotros podamos ir más allá de nuestros diferentes trasfondos y poder comprender, mis amados hermanos, la unidad. La unidad no es porque nos llevamos bien y nos entendemos bien y estoy buscando, hermanos, el sur con el aire para ver hacia dónde va. No. Lo que Él quiere es que todos, sin importar condición social, cultura, lengua, nacionalidad, nada, que todos podamos ser unos. Porque la iglesia es valiosa por Cristo, hermanos, y no por la iglesia como tal, ni la congregación como tal. Pero no podemos ser uno si la palabra no es la que nos ha apartado para ser uno. Cuando hay divisiones, hermanos, doctrinales, debemos de tener una arma eficaz para saber quién está diciendo la verdad. ¿Es bíblico lo que dice? No, entonces tú estás en un problema. ¿Es bíblico lo que yo te digo? Sí, entonces debes aceptarlo y decir amén aunque rechines los dientes. Porque los únicos que no creen en Cristo son los que rechinaron sus dientes y los rechinarán por toda la eternidad en el infierno. Los que no creen en Cristo Jesús y no creen a sus palabras. El Señor dijo: ustedes no creen en mí porque son hijos de su padre el diablo. Y cuando dice no creen en mí, obviamente hace alusión a la palabra, porque la palabra revela justamente a Dios, al verbo, hermanos. Entonces debemos ser fieles a la verdad, pero no debemos ser contenciosos de espíritu, separándonos de los miembros vivientes del único e invisible cuerpo de Cristo. Y hoy en día, por exceso de información en las redes sociales, algunos han llegado a decir: los pentecostales van a ir al infierno. Yo quiero decirle a esos que te vas a sorprender en el cielo, porque si ese pentecostal creyó en el Dios Trino, en la salvación por gracia, solamente por Cristo, en una salvación segura en Cristo, y no sabe leer, no sabe escribir, vivió en la sierra y murió a machete, como hermanos que yo he amado que han muerto en Chiapas o en Oaxaca, él va a estar más cerca del trono que tú y que yo. Si creen en la verdad, que es esencial para la salvación, hermanos, no hay diferencia. Todo lo demás son situaciones, hermanos, favorables para algunos, porque podemos conocer más a Dios por nuestras bibliotecas, por el alcance que el internet tiene, pero la salvación es del Señor, no del hombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablamos del amor hace un rato: cultivar amor a la verdad y amor por los hermanos.
Hermanos, tenemos amigos o familias que están en el error. ¿Saben quién está peor? Nosotros que hemos salido del error y no estamos pensando en ellos que siguen sumergidos en la mentira. Mi familia católica romana, hermanos, que trae mucho peso a mis hombros, cuando yo los veo y los veo perdidos en sus delitos y pecados, yo estoy peor si no voy a rescatarlos. Soy, como dice el hermano Ray Comfort, como el bombero que está en su coche de bomberos con todo el equipo para apagar el fuego y la casa está incendiándose y yo estoy con mis audífonos escuchando una predicación de Juan Calvino, mientras ellos están quemándose y mueren ahí en el incendio, y aún eso no es nada comparado con la eternidad de fuego en el infierno. No puedo quedarme pasivo ante la realidad de que si Cristo no es anunciado, no hay manera de que sean salvados, hermanos. Y dirás tú, bueno, el ladrón en la cruz. ¿Y cómo sabes que ellos serán ladrones en la cruz? Bueno, hermano, la Escritura dice que ninguno se va a perder. Bueno, mi amado hermano, la Escritura dice que sin el Evangelio no hay salvación. Esas son las cosas misteriosas de Dios que simplemente tenemos que decir amén, ahí están. ¿Por qué, hermanos, no somos uno? ¿Saben por qué no somos uno en ocasiones? Porque el pecado, hermanos, es el gran elemento divisor. El pecado en los que no creen en la verdad y el pecado de aquellos que no nos compadecemos, de aquellos que no creen en la verdad. Porque lo perfectamente santo estará perfectamente unido. Y cuando los santos, hermanos, los hombres, aman más a su Señor que a sus propias vidas, también aman más a los otros que a ellos mismos. Y por lo tanto, hermanos, nos volvemos más unidos y más grandes en cuanto al alcance que podemos tener para los perdidos. Cristo va a hacer que todos sus miembros sean uno en espíritu, uno en derechos, uno en privilegios, uno en bendición del mundo futuro. Un cuerpo, ni uno mayor que otro, ni uno más amado que otro. Eso es glorioso. ¿Te hubiera gustado ser el apóstol Pablo o Juan? Hermano, gloria a Dios, hay que seguir ese ejemplo, pero te tengo una noticia. El Señor te ama igual a ti que a Juan, porque te ama por medio de Cristo y no por las obras que tú hayas hecho. Así que, hermanos, esta declaración para que sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, hermanos, se repite otra y otra vez. La encontramos 4 veces en esta porción de Juan 17. Algo similar. Que ellos también sean uno. Entonces la unidad que el Señor Jesús tiene en mente es una unidad que viene de la vida compartida de Dios el Padre y Dios el Hijo. Y como antes, hermanos, el Señor Jesús no había orado de esta forma, también sabemos que no está orando, hermanos, para que seamos uniformes. Uniformes es todos idénticos, sino que seamos, hermanos, por una unidad arraigada en amor y naturaleza compartida, uniendo muchas diferentes, hermanos, cualidades o dones en un cuerpo. Y no todos idénticos. Todos quieren ser predicadores o pastores o misioneros. Hermanos, tanto el que barre como el que cocina, como el que va, como el que sostiene económicamente, como el predicador, todos, hermanos, cumplen a una función según lo que el Señor les dio a cumplir. Pero aún así no hay diferencias, hay paridad, no hay un mayor. La iglesia cristiana debe aborrecer, hermanos, lo que la iglesia romana hace, un papa. Aquí el único gran sumo sacerdote es Cristo y los pastores, ¿sabes qué somos? Nada en diferencia al resto del cuerpo de Cristo. Y la única autoridad que el pastor tiene y el poder que tiene es por la palabra de Dios solamente. De ahí en más es igual. El mismo valor. Exactamente igual, solo con otros dones. El único rey y cabeza es Cristo, hermanos. Así que la unidad en ocasiones no se logra por eso, por orgullo, por afán, por odio, por celos, por contiendas, por envidia, por no deseos de amar y salvar, cuando es el propósito de la iglesia, ir por los perdidos. Ir por ellos de una u otra forma, orar, interceder, levanta obreros, la mies es mucha. O mejor aún orar, levántame a mí como obrero, la mies es mucha. Porque solemos, hermanos, orar para que haya más misioneros en África, pero no oramos para que nosotros seamos los misioneros de África. Así que, hermanos, tenemos que creer que esta oración fue hecha por el Señor Jesús. ¿Y qué crees? Es contestada.
¿Por qué? Porque la iglesia es una. Aquel que dice que hay división entre la iglesia, hermanos, debe hablar de división entre la congregación. Porque hay falsos y hay contenciosos y hay gente que no ha sido santificada, hermanos, y progresivamente irá avanzando. Pero la iglesia es una. Y las ramas, congregaciones podrán caer y desaparecer y durar 1 o 2 generaciones. Pero la iglesia va a permanecer por la eternidad. Sin duda es una iglesia. Nuestra falla está en no reconocer y caminar en este hecho divino, hermanos. Pero algo muy importante, y es la recta final, el Señor tiene un propósito en esto y dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Número 1, pongan atención, el Señor Jesús dio autoridad al mundo para que nos vigile. Dio autoridad al mundo para vigilarnos. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que cuando caes en ira, o que ayer te confesaba un pecado que hice de ira? ¿Recuerdan que les decía que grité en la camioneta desesperado? ¡Oh! Y la van de la iglesia tiene el logotipo de la iglesia. Yo iba tarde, iba solo y nadie estaba a mi ayuda. Y ¡oh! En un alto, y el joven del mundo a un lado con música a todo volumen volteó y me dijo: sí, aleluya, gloria a Dios. ¡Qué vergüenza, hermanos! El mundo nos ve, el mundo sabe lo que hacemos, y por eso dicen: ¿y eso que es cristiano? Y mira lo que hace. Nunca he escuchado a alguien que diga: ¿y eso que es romanista? Y mira lo que hace. ¿Y eso que es testigo de Jehová? Y mira lo que hace. No, ¿y eso que es cristiano? Y mira cómo habla. ¿Y eso que es cristiano? Y mira que es un borracho. ¿Y eso que es cristiano? Y mira que fuma y hace esto o aquello. Porque Cristo otorgó al mundo, hermanos, el poder vernos y examinarnos. Esta es una afirmación sorprendente. El Señor Jesús esencialmente le dio permiso al mundo de juzgar la validez de su ministerio basado en la unidad de su pueblo, en la vida de su pueblo. La unidad entre el pueblo de Dios ayuda al mundo a creer al Padre que envió al Hijo, no a salvarlo por nuestro testimonio, pero sí, hermanos, a creer que el Padre envió al Hijo. Y aquellos digan: oye, Daniel, platícame un poco más de tu Señor. O como me decía el pastor: ¿puedes orar por mí? Un incrédulo. ¿Por qué? Porque el mundo ve la vida, ve el testimonio, ve el proceder, ve la justicia y dice: creo que tú estás más cerca de Dios que yo. ¿Puedes interceder? Qué maravilloso es esto, hermanos. Entonces el Señor Jesús ora para que la iglesia sea marcada, hermanos, por la unidad. Y también en el verso 22, escuchen lo que dice para que podamos entender esta doctrina de la perseverancia de los santos por los méritos de Cristo. Escucha: la gloria que me diste yo les he dado. Imagina eso. Ayer hablábamos de: así como mi Padre los ama, yo los amo. Describamos eso, por favor. ¿Cuántas libretas necesitamos para expresar cómo ama el Padre al Hijo? Como el Padre ama al Hijo, así el Hijo me ama a mí. Soy amado por Dios como hijo legítimo. Y ahora el Señor Jesús dice: la gloria que me diste yo les he dado. Así como Dios el Padre da gloria al Hijo, hermanos, así el mismo Señor Jesús da gloria a su pueblo. ¿Qué tipo de gloria? La gloria de su presencia, la gloria de su palabra, la gloria de su espíritu, la gloria de su poder, la gloria de su liderazgo, la gloria de su preservación. Así como tú me preservaste hasta el fin, yo voy a preservarlos. Hermanos, hay una traducción que no me es cómoda a leerla, que es la Biblia de las Américas y la NBLA, sobre todo en Isaías 53, cuando dice que el Padre lo abandonó. Porque la Reina Valera y traducciones antiguas dice: no lo abandonó, sino que lo menospreció. O como dice el texto, dice, déjame recuerdo que se me fue ya, desamparó. Desamparar. Imagina que tú no tienes amparo ante un delito que has hecho, no tienes un abogado que te defienda ahí. Abandonar es dejar algo a que se eche a perder por siempre, pero eso no sucede, hermanos. La obra de salvación es trinitaria. ¿Y sabes hasta dónde Dios el Padre preservó a Jesús el Hijo? Hasta la muerte y la resurrección. Con eso decimos que nunca hubo una separación. El Padre estuvo en la crucifixión
Y cómo un hombre pudo soportar tal castigo que aún ya estaba ensangrentado antes de llegar a los azotes romanos. Porque dice que él sufrió esa condición de hematidrosis, de tal angustia, su cuerpo no soportó y sudaba como gotas de sangre antes de ser azotado. Después de eso, los azotes romanos injustamente dieron más de lo que debían de dar. Más aparte, hermanos, las bofetadas y los golpes que los escribas y fariseos daban. ¿Cómo un hombre puede soportar eso? ¿Sabes por qué? Porque el Padre lo estaba preservando para que llegara. Con una mano lo sostenía y con otra lo estaba aplastando. Por eso es que el hombre soporta la cruz, porque el Padre aún lo preserva para que él pueda soportar hasta la agonía más terrible en la cruz del Calvario, hermanos. El Padre lo preserva para que él muera conforme a lo que está escrito. Hermanos, el hombre no hubiese resistido. Hablo de la naturaleza humana. Resistió porque el Padre lo estaba preservando. Y de la misma forma, esa misma gloria de su preservación es la gloria que nos da a nosotros para poder tener la seguridad, hermanos, en limpia conciencia de llegar hasta el fin. No estamos hablando, amados hermanos, de una vez salvo, siempre salvo y vive como quieras. Es imposible que eso pase. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y no nos da paz al vivir en pecado constante. No nos deja dormir tranquilos. Y entre más conoces del Señor, tu arrepentimiento cada vez es más oportuno. Entre más conoces del Señor, tus problemas matrimoniales se resuelven más pronto. Entre más conoces del Señor, más pronto pides perdón y perdonas. Porque es una obra progresiva, porque la palabra dice que el que comenzó la obra la va a perfeccionar, no hasta que Cristo venga, sino hasta el fin, cuando Cristo venga. Todo el tiempo, durante toda nuestra vida. Por eso la doctrina de la preservación de los santos o perseverancia de los santos debe ser abrazada por todos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque es Él quien nos preserva. Es Él quien nos dio su gloria. Es Él quien nos ayuda en la debilidad. Es Él quien nos pastorea. Es Él que cuando caemos nos levanta, hermanos. Es Él el que susurra su palabra a mi oído cuando debo tomar decisiones que el pecado me están llevando hacia pecar en contra de Él. Y me dice no. Es el Señor sosteniéndonos también para soportar los oprobios de este mundo. Al igual que a Cristo. Por eso dice, la gloria que me diste, Señor, es la gloria que les he dado. Por eso vemos de los mártires. ¿Cómo un hombre puede cantar alabanzas en el fuego, hermanos? ¿Cómo un hombre puede cantar alabanzas antes de ser sentado en una estaca? ¿Cómo un hombre, hermanos, o mujeres o niñas pueden cantar cantos y salmos en medio del Coliseo romano mientras escuchan a multitudes gritando que quieren sangre? ¿Cómo pueden hacerlo? Por la gloria que Cristo les dio, porque lo soporta, porque lo sostiene, y eso mismo hará contigo. Por eso, mi amado amigo, si tú vives bajo el yugo de la ley, de la religiosidad, humíllate hoy, renuncia a eso. Tú bien sabes, no te engañes, no puedes salvarte por ti mismo. Es por eso de tu amargura, es por eso de tu ira, de tu afán, es por eso de tu hipocresía. Es por eso que muchos jóvenes huyen al mundo, hermanos, cuando viven bajo el yugo de la religiosidad. Ve a tu Salvador y descansa. Él te sostiene, Él te llevará hasta la tierra prometida, sin duda alguna, hermanos. Él es el Salvador. Él lo que ha dicho, hermanos, Él lo ha cumplido, Él lo hará. Y quiero terminar, mis amados hermanos, porque el tiempo apremia, en el verso 24. Por si no ha quedado claro en los textos que hemos tratado, que son joyas de la Escritura. Pero mira lo que dice Jesús. Para empezar, en el capítulo que estamos leyendo, en los textos primeros dice, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. La pregunta es, ¿en el aposento alto ya había terminado la obra? No, todavía no, pero Él la iba a terminar. Él no iba a arrepentirse. Él estaba hablando del cielo antes de estar en el cielo. Él ya estaba viéndose
a la diestra del Padre. Hermanos, Juan está temblando en la revelación y está él llorando. ¿Quién puede tomar ese libro? ¿Quién es santo? ¿Quién es justo? Esto le habla a los religiosos. Cuando lleguen, hermanos, al juicio y se den cuenta que todo su esfuerzo por ser salvos valió nada. Y aún Juan, que confiaba en Cristo, ve su vida y ve la vida de los demás santos. Dice, ¿quién va a poder tomar el libro de la mano de Dios? No hay ninguno. Y él está llorando desesperado y llega alguien y le dice, tranquilo, aquí está el Cordero de Dios que fue inmolado. Él sí puede tomarlo, Él es el único y el Padre se lo da a Él y Él lo abre. Hermanos, la vida de Cristo me es dada, mi vida les es dada a Él. Llego al reino, llego al juicio con el expediente perfecto de Cristo. Y Cristo anula el acta que nos condenaba en la cruz del Calvario. Entro al cielo no por mis méritos, sino por los méritos del Salvador, hermanos. Solamente por Cristo es tan fácil la salvación para nosotros. Pero es tanto el orgullo que creemos poder hacer una obra que solamente Él puede hacer. Y eso ha sido en la historia de toda la humanidad. Pero mira lo que dice el verso 24 para terminar. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, gloria que me has dado antes de la fundación del mundo, o desde la fundación del mundo, o desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes qué significa eso? La palabra quiero significa algo, hermanos. Significa que el Señor Jesús anhela la consumación de todas las cosas y que está deseando grandemente que su pueblo sea reunido con Él en el cielo. Jesús anhela la consumación celestial de todas las cosas. Y cuando Él dice donde yo estoy, evidentemente no se refiere al aposento alto. No podemos estar ahí, hermanos. Él ya se está viendo en el cielo. Él ya se está viendo en victoria. Él no va a fallar. Él es el Rey valiente y soberano que hizo la obra que nadie más podía hacer. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Crees que el Padre le haya concedido esa petición? Entonces quiere decir que si Él me llamó a salvación, yo estoy seguro que llegaré al cielo. ¿Y hay jactancia en ello? No hay jactancia en ello por mí. Me glorío solo en Jesucristo. Él fue quien oró para que aún el más vil y despreciable pecador fuese santificado y preservado hasta el fin. Y cuando el Señor Jesús dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo, el Padre dice, lo que tú me pidas, hijo mío. Jesús es el amén de Dios, hermanos. Así que Él nos da una promesa maravillosa, hermanos, que vamos a llegar al cielo por los méritos que Él ya hizo. La palabra consumado es todo sacrificio, toda demanda de la ley, mi sangre perfecta, todo lo que los profetas y la ley anunciaban se ha consumado en mí. Ahora, Señor amado, yo quiero pedirte algo a cambio. Quiero pedirte que todos aquellos que yo he salvado estén conmigo. Todos aquellos. Y yo sé que lo harás, dice el texto, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y yo imagino una oración, hermanos, como de un hijo al padre diciéndole, papito, por favor, Padre, yo sé que tú me amas mucho. ¿Me lo puedes dar? ¿Cuántos de nosotros nos resistimos a la petición de una hijita que sabe cómo tocar nuestro corazón para que le demos algo? ¿Cuánto tiempo te resistes a que te diga, papito, por favor, papito, por favor? No es el caso del Señor, hermanos, pero solamente quiero dar este ejemplo para saber que Cristo es tan deleitoso al Padre que todo lo que Cristo le pide a Él en su victoria es un amén. Es un amén. Es un amén, hermanos. Y esto es una grande bendición porque el amor genuino del Señor, hermanos, no únicamente es un amor genuino que vemos en su obra en la cruz, sino que tiene un objetivo, hermanos. El objetivo es que algún día podamos gozar de la gloria eterna. Niños, si se preguntan qué es el cielo, yo te lo quiero resumir en una sola palabra, en un nombre. Es Cristo. Es Cristo. Y es más que suficiente para satisfacerte hasta el desborde.
Porque si Cristo es el deleite del Dios eterno, hermanos, del Dios infinito, ¿cómo no ha de llenarnos absolutamente en plenitud esa gloria que deleita al Padre? Así que este texto, mis amados hermanos, justamente nos puede dar la seguridad a todos nosotros que aquellos que han sido elegidos por el Señor, salvados por su sangre, pueden descansar de esas obras que tanto quieren hacer para obtener el favor de Dios. Porque solamente hay alguien que puede agradar a Dios perfectamente, y ese se llama Cristo. Y si Cristo no es todo para ti, Cristo es nada para ti. Si Cristo no es todo para ti, Cristo es nada para ti. Y con esto concluimos, hermanos. Oremos al Señor. Señor, gracias por la triunfante conclusión de tu oración, Señor. Gracias, amado Señor, por esta petición que sabemos que es un amén. Gracias, amado Señor, porque aún nos diste más en la revelación, en donde vemos tu entrada triunfal y todos los seres celestiales ahí, Señor, adorándote, cantándote, Señor. Gracias, mi Dios bendito, Señor, por tu obra perfecta, Señor, sustitutiva en nuestro lugar. Qué descanso viene a nuestra alma cuando sabemos, amado Señor, que no es por nosotros, amado Señor, sino por ti. Y que no únicamente, amado Señor, nos representas, mi Dios, como hombre en la tierra, Señor, como nuestro gran pastor, sino que, Señor amado, tú te hiciste pecado por nosotros para abolir el pecado, Señor, y en tu muerte la muerte murió, Señor amado, y toda la iniquidad que nosotros, Señor amado, habíamos cometido y cometimos y seguiremos cometiendo, tú, Señor amado, la consumaste, Señor amado, en tu muerte en la cruz del Calvario, Señor, y nos lavaste con tu sangre y llegaremos al cielo, Señor. Yo tengo una petición especial hoy para ti. Sé que entre nosotros, amado Señor, hay quien aún no puede comprender cómo es que un hombre, cómo es que Cristo no demande de nosotros cosa alguna para poder obtener nuestros propios, Señor, recursos o méritos para llegar al cielo. Te pido que muestres el orgullo que hay ahí oculto, Señor, en la falsa piedad. Y te pido que puedas traer descanso, amado Señor, y que levantes a todos aquellos que han sacrificado tanto en sus vidas y se han privado de tantas cosas que tú has dado al mundo para que tu iglesia se deleite en ellas, Señor, como es la comunión, Señor, el ágape, amado Señor, la libertad que tenemos en Cristo, no como excusa, Señor, para pecar, sino todo lo contrario, Señor. Cómo podemos vivir en integridad, Señor, siendo quienes somos y no únicamente ocultándonos, amado Señor, tras un velo, Señor, en nuestros hogares. Tú conoces lo íntimo de nuestra alcoba, tú sabes lo que hay en nuestro corazón, y aún así, mi Dios bendito, tú no quitas tu bendición de nosotros nunca, porque no habría, Señor, nada que pueda pagar el costo de tu valiosa sangre. Nada, Señor, nada puede regresarte, amado Señor, lo que tú diste. Te pido que te reveles, Señor, y tengas compasión, misericordia y piedad, Señor, de todo aquel que está entre nosotros, que aún no ha entendido que solo en ti, Cristo Jesús, hay salvación. Y te pido también por el que ha dudado, Señor, o ha tambaleado en su ministerio por las tribulaciones prometidas. Te pido que nos recuerdes que nada de lo que hagamos será en vano, y que todo lo que suceda siempre en Cristo y por Cristo nos va a ayudar a bien. ¿Qué aliento hay para nuestro corazón? Señor, que el enemigo no pueda robar la semilla plantada, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amada iglesia.